Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Capítulo 2. Don Quijote es nombrado caballero. Eran tantos los caminos que se le presentaban que Don Quijote decidió tomar el que eligiera Rocinante. Seguramente de ese modo se encontraría con los combates que su destino le tenía reservados. ¿Quién sería su primer contrincante? ¿Otro caballero? ¿O algún mago conocedor de embrujos y encantamientos? Se encomendó a su amada Dulcinea del Toboso, a quien dedicaría todas sus luchas, y comenzó a imaginar que, muy pronto, algún cronista coronaría sus hazañas, escribiendo sobre él y haciéndolo famoso en el mundo entero. Pero de pronto lo asaltó un pensamiento que le hizo dar un salto. Se había salteado un paso importantísimo. Era necesario que alguien le otorgara el nombramiento de caballero en una ceremonia realizada con ese fin. Así eran las reglas de la caballería, y él no las podía pasar por alto, ni por un milímetro. Estuvo a punto de dar marcha atrás cuando otro pensamiento lo tranquilizó. Se haría nombrar caballero por la primera persona que encontrara. Bueno, por la primera persona que encontrara y que reuniera las condiciones necesarias. No podía ser cualquiera. Tenía que ser otro caballero o alguien de la nobleza. Tampoco se podía hacer en cualquier lugar. Debía ser un palacio o un castillo y en lo posible en una capilla. Y también era necesario que el futuro caballero pasara toda la noche de pie junto a sus armas, sin dormir. Eso se llamaba velar las armas. Don Quijote y su caballo Rocinante anduvieron todo el día sin cruzarse con nadie. Cuando empezó a anochecer, ambos estaban a punto de desfallecer de hambre y de sed. De pronto Don Quijote vio luces a lo lejos y se dirigió decididamente hacia allí. Cuando llegó, sus ojos vieron un castillo, pero cualquier otra persona hubiera visto una posada de poca categoría, donde se quedaban a pasar la noche personas que no pertenecían precisamente a la nobleza, porque eso es lo que realmente era. Pero Don Quijote no veía las cosas como eran, sino como su imaginación se las dictaba. Y su imaginación siempre le dictaba que las cosas eran como en las novelas que tanto había leído. Para Don Quijote, el borde que separaba la ficción de la realidad era inexistente, y por ausencia de ese borde, veía la vida real como un bordado hecho a semejanza de las aventuras y los personajes que poblaban su mente. Y en esas novelas, un caballero nunca dirigía sus pisadas hacia una simple posada, sino que fuera rápido o despacio, siempre llegaba a un castillo o a un palacio. Y puesto que él se consideraba un apuesto caballero, tenía la certeza de estar ante un gran castillo de la región de Castilla, donde sin duda se quedaría a costillas del dueño para velar las armas y ser nombrado caballero. Mientras se acercaba, esperaba que lo recibieran con trompetas, y ya comenzaba a extrañarse de no oírlas, cuando un cuidador de cerdos hizo sonar un cuerno para llamar a los animales y llevarlos a su corral. Don Quijote, todavía sentado sobre Rocinante, dio por sentado que el sonido era música ejecutada en su honor y que lo recibían con bombos y platillos. Y como su hambre era muy grande, también pensaba en los abundantes platillos de sabrosos alimentos con que lo convidarían. En la entrada había dos campesinas, que nada tenían que ver con damas de alcurnia o señoras de la nobleza. Eran dos mujeres, bastante vulgares y de toscos modales. Pero Don Quijote las tomó por dos elegantes y delicadas princesas. En cuanto lo vieron acercarse con armadura, casco y lanza, se asustaron y trataron de salir corriendo, porque no era común encontrar gente que anduviera así por el mundo. Y del mismo modo que hay personas de las que se dice que son locos perdidos, para estas mujeres, Don Quijote era un loco que acababan de encontrar. Él trató de detenerlas con palabras amables. No huyan, distinguidas damas, ni alberguen temor alguno al verme.
Soy incapaz de hacerles el menor daño. Por el contrario, me pongo totalmente a sus órdenes. Pertenezco a una orden de caballería cuyos miembros somos caballeros de gran caballerosidad. Al oír que las llamaba distinguidas damas, las dos mujeres terminaron de convencerse de que estaban bastante chiflados y se echaron a reír. Justo cuando Don Quijote estaba por ofenderse, llegó el dueño de la posada que él veía como un castillo. El posadero comprendió que estaba ante un hombre al que le fallaba la cabeza, y cuando Don Quijote lo tomó por un gran señor, le siguió la corriente, le dio la bienvenida y lo invitó con una espantosa comida que Don Quijote saboreó como si fuera el más delicioso manjar. Pero una vez que sació su sed y su hambre y logró que lo mismo hiciera Rocinante, empezó a acosar al posadero y a pedirle que le permitiera velar las armas en su supuesto castillo y lo armara caballero. Era lo único que le faltaba para poder cumplir su sueño de ir por el mundo realizando hazañas. Le dijo que no velarían las armas para no llamar la atención del resto de los huéspedes del castillo y que la capilla no se podía utilizar porque estaba en refacciones. Don Quijote expresó cierta decepción en sus facciones, y aunque las palabras del posadero no le gustaron ni medio, las aceptó, porque no tuvo más remedio. El posadero hizo que Don Quijote se posara de rodillas ante él, tomó un libro cualquiera, lo abrió al azar y comenzó a pronunciar palabras absolutamente incomprensibles para cualquiera, pero que a Don Quijote le parecieron las adecuadas para la ceremonia. Luego tomó la espada de Don Quijote y le dio con ella un golpe sobre la espalda. Les dijo a las muchachas que le ataran la espada a la cintura y sentenció: Señor, yo ya hice mi parte. Ahora es hora de que usted parta. Don Quijote montó sobre Rocinante y dejando una estela de palabras de agradecimiento tras de sí, partió rumbo a la aventura, pensando en la fama que estaba a punto de adquirir y en su enamorada Dulcinea del Toboso.